La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Ella tiene más de una razón. Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata Otro Rapa Nui. Esta vez tenemos el privilegio de estar junto al grupo Los Bunkers, que por primera vez están en Rapa Nui. ¿Cómo ha sido su llegada, su experiencia estos días acá en Rapa Nui? Bienvenidos. Muchas gracias, Maururu. Maururu. Fantástico en realidad. Es nuestra primera vez acá en la isla. Estamos muy contentos, muy emocionados. Estábamos muy contentos y emocionados antes de llegar. Y ahora ya que estamos acá, ha sido todo fantástico. La gente nos ha tratado de manera increíble, han sido muy cariñosos. Así que estamos felices de conocer a la gente, de conocer la historia, de conocer el paisaje, de conversar con todos los amigos y amigas de acá de Rapa Nui. ¿Por qué sea esto que terminen su gira, sus conciertos del año acá en Rapa Nui? ¿Fue por algo especial? ¿Fue coincidencia? Originalmente, el concierto que íbamos a dar nosotros acá lo íbamos a hacer el verano pasado, creo. Y por ciertos problemas que tuvimos de salud con nuestro baterista, se aplazó. Y nunca quisimos perder el contacto. Quedó el bichito de hacer sí o sí este encuentro, este concierto. Así que seguimos hablando con la gente encargada de cultura acá de la isla. Y, y resultó más maravilloso de lo que esperábamos, porque el concierto que cierra nuestro año. Un año súper bonito que hemos vivido, con conciertos y momentos eh, bastante significativos para nosotros y para la gente que nos sigue también. Y cerrar el año, terminar con este concierto, con esta visita acá a la isla, realmente un regalo que no esperábamos, y ha sido todo maravilloso, la verdad. ¿Cuál ha sido la sensación después de recorrer? Estuvieron en lugares emblemáticos, turísticos acá de la isla, estuvieron en la cantera Los Moai, donde se construyeron los Moai, han recorrido varios lugares. ¿Han sentido algo de esta energía, de este mana que se habla de Rapa Nui? Sí, yo creo que todos somos como muy eh, respetuosos de las tradiciones, nos gusta la historia y como que todos nos sentimos imbuidos de un poco de esa energía. Hemos tenido la oportunidad de conocer muchos lugares sagrados y creo que nos sentimos como conmovidos por lo que nos encontramos. Em, Creo que todos teníamos una idea en la cabeza, pero creo que el sentimiento ha sido mayor y todos nos vamos a llevar como ese sentimiento, o sea, algo que probablemente vamos a atesorar eh, para siempre, como una de las cosas más lindas que nos haya regalado el hecho de estar tocando y de traer la música. También pudieron experimentar este problema que tenemos en Rapa Nui, que es el tema del microplástico, este plástico que llega de todas partes del mundo y llega acá a la isla. ¿Sabían que existía este problema? ¿Qué les pareció también? Porque se hacen muchos esfuerzos a nivel mundial y finalmente acá en Rapa Nui tenemos este tema que mucha gente desconoce cuando llega, de ver en la arena este microplástico. Ustedes lo pudieron sacar también. ¿Qué les parece y qué piensan hacer con esta información que ahora adquirieron de lo que pasa acá en Rapa Nui? Sabíamos algo del problema a través de algunos amigos que habían visitado la isla o incluso amigos que habían vivido un tiempo acá y nada, nos parece gravísimo. O sea, yo creo que el llamado es a concientizar a la gente para que, sobre todo los turistas que vienen, que puedan como ayudar en la medida de lo posible para poder limpiar la playa. Yo creo que es un problema tan grande que cualquier tipo de ayuda sirve, la pequeña, la grande, a nivel de empresa, a nivel de personas, pero tiene que haber una conciencia. Y, y mientras nosotros podamos aportar a ayudar a generar esa conciencia, eh, va a estar bien. Va a estar bien que podamos eh, expandir un poco ese mensaje. Listo, es súper importante que ustedes también sean embajadores un poco de este problema para ayudar a concientizar a más gente. Hay mucha gente que lo sigue,
Ojalá ustedes puedan también expandir esto para buscar algún tipo de solución. Sí, sobre todo porque yo creo que igual en general hay un desconocimiento, independiente de que nosotros sabíamos algo y nos entramos mucho más, aún cuando surgió la posibilidad de venir acá a la isla. En general no es algo que se comente, entonces sí yo creo que es importante amplificar la complejidad del problema, em, sobre todo porque yo creo, o sea, como que tenemos más esperanza en las generaciones más nuevas que ya vengan como con sí, con una conciencia más limpia en el fondo. De eso se trata. Para hablar un poco de este año, también que ha sido súper especial para ustedes, está este Unplugged. ¿Cómo nace la idea del Unplugged? Para mí, yo vi el teaser que hicieron y la primera canción y quedé así bien, wow. ¿Creen que también va a marcar un poco un nuevo estilo en lo que están haciendo ahora? No sé si un nuevo estilo, pero sí, por supuesto, es una nueva etapa en la que entramos, el poder enfrentar nuestro propio catálogo de canciones bajo este formato acústico. eh, fue una bonita experiencia ya el hecho de preparar las canciones, preparar el show, preparar el mismo Unplugged. eh, fue otra forma de enfrentar los instrumentos, la sala de ensayo, las voces, la forma de tocar. Ahora irnos de gira con este Unplugged bajo el brazo, como te decía, va a significar una nueva etapa para nosotros porque nunca hemos estado de gira tocando acústico, digamos, con instrumentos acústicos. Em, Venir a presentarlo acá también. Sí, Esperamos, claro, sería bonito venir. esperamos venir. Y para ti, Camusa, ¿cómo ha sido también este año, esta llegada, este aterrizaje? Aterrizaste en Festival de Viña, súper bien grande. Ahora este Unplugged, donde sales cantando, eres como también protagonista ahí para muchas personas. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia este año con los Bunkers? O sea, imagínate, estoy aquí. Eso resume todo mi año. O sea, tener la oportunidad de venir a un lugar tan especial que nosotros hemos escuchado desde niños, niñas. Nosotros somos del sur de Chile, entonces es algo que uno ve muy lejano. Es una cultura muy especial. Es como una conciencia muy grande por el pasado, por la historia. Entonces es muy bonito cerrar el año y tocar acá. Y ha sido un año maravilloso, yo me siento muy afortunada de haberme integrado a los Bunkers en este momento, en el mejor momento yo creo de su carrera, que representa tanto también y para muchos chilenos y chilenas. Ellos han logrado con su música como llegar a nuevas generaciones y también me siento muy afortunada de tocar batería en canciones que están cumpliendo como esa misión como de traspasar historias muy chilenas y que representan mucho hoy la cultura de regiones también. Entonces eso es muy bonito para mí, me siento muy feliz y afortunada. Súper, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Si quieren mandarle, siempre terminamos la entrevista con un mensaje a la comunidad que ven el canal Mataote de Rapa Nui. ¿Qué les podrían decir después de estos días acá en Rapa Nui, después de este concierto que dan acá? Amigos televidentes de Mataote Rapanui. Mataote. Mataote. Matatoa es un grupo que hay acá. Sí, súper bueno. Sí, Sí, Mataote. lo hemos escuchado. Sí. Sí. De hecho, hay algunos integrantes que andan por ahí. ¿En serio? Sí. Vamos a ver si lo... Estás calladito. Amigos televidentes de Mataote Rapanui, somos los Bunkers. Estamos acá en esta hermosa playa, popularmente llamada Anaquena. Usted lo sabe muy bien y estamos muy felices, muy contentos de estar por fin acá en la isla. Así es que cariños, saludos y nos vemos muy pronto.